Pero también debemos predicar el evangelio porque es la única manera de salvar almas. La iglesia de Cristo va siendo formada con piedras vivas. Esas piedras vivas somos nosotros, los salvos. Y si no hay evangelio, no hay salvación. Romanos capítulo 10, versículo 13 al 15. Vamos allá. ¿Ustedes me están oyendo bien? Yo oigo como un eco. ¿Me están escuchando bien, mis hermanos? Sí, perfecto, perfecto. 10, 13. Es un texto que lo hemos manoseado mucho, pero quiero leamos el pasitito. Porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. ¿Eso es una posibilidad o es una promesa? ¿Es un principio o es una promesa? Todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Usted ve la idea? O sea, no pueden invocar el nombre del Señor si no creen en Él. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien le predique? Ahí estás tú. ¿Cómo tú quieres que haya más y más convertidos si tú no predicas el evangelio? Hermano, déjame decirte algo que lo aprendí en estos días. Tú no eres indispensable para la obra del Señor, pero eres necesario. ¿Por qué? Porque Cristo no está viniendo personalmente a predicar su evangelio. Él dejó a sus apóstoles y ese fue el fundamento y la iglesia fue creciendo. Y hoy Él hace crecer su iglesia a través de ti. Y si tú te quedas mudo con un zip en la boca y tú no prediques el evangelio, ¿cómo tú crees que la iglesia va a crecer? Pastor, Dios es soberano y poderoso y va a hacer crecer su iglesia. Sí, pero eso no te exime a ti de tu responsabilidad. ¿Cómo predicarán si no son enviados? Ya Cristo lo envió. Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien, de las buenas nuevas. Hermanos, predicar, anunciar es vital porque es el medio que Dios ha dispuesto para salvación. Primera de Corintios 1:17, dice Pablo. Pues Cristo no me envió a mí a bautizar, sino a predicar el evangelio. No con palabras elocuentes para que no se haga vana la cruz de Cristo. A propósito, leí algo que me impactó tanto, que me hizo pensar mucho rato. Si tú como pastor y predicador no quieres ser blasfemado, odiado, calumniado, tienes solo dos opciones. O tú aguas el evangelio o tú complaces a los hombres. Porque si tú predicas el evangelio y no complaces a los hombres, te van a odiar. Hermanos, aquel para quien Dios envió el evangelio de salvación, cuando tú se lo prediques, tú te vas a dar cuenta. Y como tú no sabes quién es, predícalo a todo el que tú puedas. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21. Porque ya que la sabiduría de Dios, el hombre no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios que, mediante la necedad de la predicación, a través de ti, salvar a los que creen. Debemos predicar el evangelio, mis hermanos. En el original el evangelio es proclamar las buenas nuevas. De hecho, eso fue lo que se anunció el ángel a los pastores en Lucas capítulo 2, versículos 10 y 11, cuando Cristo nació. El ángel le dijo a ellos, no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad un Salvador, que es Cristo el Señor. Ojo, un Salvador, el ungido de Dios, que es el Señor. De ahí, mis amados hermanos, que el evangelio es buenas nuevas de salvación. Unas buenas nuevas, una vez más, que Jesús demanda que se predique. Y una vez más, Lucas 2:11, el Señor, Cristo el Señor, tu Señor, te mandó. Cristo es el Señor. Ponlo más cerca. Cristo es tu Señor, tu Salvador.
Señor con la potestad de demandar, de exigir. ¿O no es así? Como dice Pablo a los romanos en otro contexto, ¿y quién eres tú, hombre, que alterca con Dios? Hermanos, tú te pones a discutir con Dios diciéndole que Cristo no es tu Señor. No, pastor, ¿cómo usted cree yo voy a hacer eso? Sería una irreverencia. Bueno, la irreverencia es que aunque tú no lo digas, tú actúes irreverentemente. ¿Cómo tú actúas irreverentemente? Cuando tú no cumples tu mandato, el mandato que está dando el Señor. Jesús ordena a sus discípulos, como su Señor, predicar las buenas nuevas. Buenas nuevas que se reconocen después de las malas nuevas. ¿Cuáles son las malas nuevas? Nacimos en pecado y merecemos castigo, juicio. ¿O no es así? La buena nueva, bueno, que por medio del Evangelio se nos presenta aquel que nos puede liberar de esa culpa y condenación de pecado. Cristo murió, nació, murió, resucitó. Todo ese paquete forma la obra completa puesta a tu favor para que entonces Dios a ti te libere de esa culpa y condenación. Ahora, no hay ninguna condenación. No hay ninguna después de eso. Y digo ahora porque así vemos en Romanos 8:1. No hay ninguna condenación para quienes, para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si bien es cierto, escúchame, mi amado hermano, que eso es así, tenemos que predicar el Evangelio. Para poder llegar al estatus de salvación hay que predicar el Evangelio. Dice el pastor Ocho Sánchez en su libro Hacia la Meta, el testimonio es la sombrilla de la predicación. Y no estoy cambiando el tema. Si bien es cierto, escúchame bien por favor, mi hermano, que ese testimonio que tú das con tu vida es la sombrilla de la predicación, no es menos cierto que el poder del Evangelio no descansa en lo bonito que tú hables o aún en el mismo testimonio que tú das. No son tus testimonios lo que pueden llevar vida nueva. No son tus testimonios lo que pueden llevar salvación y vida eterna. Es el Evangelio. Ahora, para tú predicar el Evangelio, eso debe estar arropado por tu testimonio. Porque no se puede, como dice el bien conocido adagio o proverbio, no se puede predicar la moral en calzoncillo. No se puede. Hermano, el Evangelio tiene poder por sí mismo de Dios. Ahora bien, tú tienes que vivir una vida testimonial. Lo que dice el Señor Jesucristo en Hechos capítulo 1, versículo 8, y me seréis testigo de lo que ustedes vivieron, de lo que aprendieron. Sus vidas deben dar testimonio. El sermón del monte, Mateo 5, sal y luz, para que cuando lo miren, Dios sea glorificado por la vida de ustedes. Hermanos, si usted no da un buen testimonio, ¿cómo van a evangelizar? ¿Cómo van a evangelizar? Un buen árbol da fruto bueno, un mal árbol da un fruto malo. Si usted es un mal árbol, nadie le va a creer lo que está predicando. Vuelvo sobre mis pasos y quiero reafirmar el Evangelio en sí mismo y el poder de Dios. Ahora, no todos están cualificados para predicar el Evangelio. La calificación y la cualificación son dos cosas diferentes. Hay personas que están calificadas porque conocen todo el contenido del Evangelio y hablan como príncipes, pero su testimonio está muy lejos de lo que están hablando. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí porque a veces me malinterpreta. Yo no estoy hablando aquí en términos absolutos. Ningún hombre es perfecto. Ningún hombre. Acabamos de leer el Salmo 51 al inicio del tiempo de oración. David dice, y esto no es excusa, yo nací malo.
A mí no me formó la sociedad a ser malo, no me enseñó. Claro, influye mucho la maldad del mundo y más sumada con la que yo vengo, pero yo soy parte de ese mundo. Yo soy parte de la influencia maligna de ese mundo porque yo nací malo. Lo único que puede cambiar y transformar mi corazón de adentro hacia afuera es el Espíritu Santo morando en mí. En ese sentido, mis hermanos, esa vida a la luz del Espíritu Santo testimonial es lo que aquí nos estamos refiriendo. Que tú debes vivir como un hijo de Dios para poder ser creíble el evangelio que tiene poder para salvación. El que tú prediques el evangelio y no se convierta no tiene que ver con que el evangelio no tenga poder. Puedes buscarlo posiblemente en que tú no tengas testimonio, que tú no seas creíble. Y puede pasar que tú seas creíble, el evangelio sea poder de Dios para salvación, pero esa persona no lo entiende, porque el Espíritu Santo no trabaja en su corazón. Tienen que pasar muchas cosas. Ahora, ¿cuál es tu responsabilidad? Predicar el evangelio testimonialmente. Dice Pablo en Romanos 1, 15 al 17, y leo: así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ahora escuche, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación. Y lo deja ahí, no, dice, poder de salvación, poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también el griego. Eso quiere decir que el apóstol Pablo no tenía distinción. Judío primeramente y también el griego. Él le predicaba a los judíos, a los griegos, a los cristianos, a los no cristianos, a todo el que quisiera oír. Él no tenía un tema, no tenía un grupo específico. Él le predicaba el evangelio a todo aquel que tenía la oportunidad. Era un hombre que iba sembrando iglesia. Éfeso, Antioquía, todos lados él predicaba el evangelio. En Atenas también. Tampoco él tenía otro tema que hablar. Él no iba a hacer cuentos ni a contar de su vida. Él no hablaba con cristianos otra cosa que no fuera el evangelio. Él no hablaba con los inconversos otra cosa que no fuera el evangelio. Él mismo dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2, pues nada me propuse saber entre vosotros, nada más que, excepto a Cristo y a este crucificado. Y contrario a lo que muchos piensan, y así consideran, el evangelio no es solo para los incrédulos, sino que también para los cristianos. Cuando predicamos el evangelio a los incrédulos, producen ellos ¿qué? Salvación. Pastor, pero los cristianos ya no necesitan salvación, sí, pero cuando predicamos el evangelio a los cristianos, el mismo evangelio, estos vienen a ser preservados, santificados, guiados, edificados en su diario vivir como creyentes. Y mis hermanos, créanme que yo estoy hablando algo que conozco bien. No es fácil compartir, no es fácil anunciar, no es fácil predicar el evangelio. No es una tarea fácil. Porque no les gusta hablar o tienen dificultad para expresarse. O algunos dicen, ¿sabe qué? Yo no estoy capacitado para ello. Yo no sé hablar en público. Yo no sé hablar con las personas. Déjame decirte, si tú piensas así, lo siguiente. No es tan difícil como tú crees. Tampoco es tan sencillo para ser pasado por alto. O para no ser serio. Para no tomarse en serio. Cuando te vas a predicar el evangelio, tiene que hacerlo de manera seria, sobria, con responsabilidad. Esta palabra es sacrosanta. No se puede manipular ni se puede tratar de manera simple. Pastor, ¿y cómo yo lo hago? Déjame preguntarte algo. ¿Tú recuerdas lo que Cristo hizo por ti? ¿Sí o no? ¿Tú recuerdas en la condición que tú estabas cuando Cristo te salvó? Cuando Dios te llamó. ¿Cómo así? Sí, pastor, yo recuerdo.
perfectamente bien. Déjame decirte algo. Tú debes saber de qué y por quién fuiste salvo. ¿O tú no sabes de qué tú fuiste salvo? Déjame preguntarte algo. Si a ti te preguntan de qué Cristo te salvó, ¿cuál es tu respuesta? No la sé, pues tú no eres salvo. Tú no eres salvo. Porque tú no sabes de qué has sido salvo, y el que no sabe de qué ha sido salvo jamás ha sido salvo. Porque no ha sido salvo de nada. No, pastor, yo sé que Cristo me salvó de esto, esto y esto. Entonces déjame decirte algo, eso es lo que tú tienes que compartir con el otro. Es eso. Tú sabes que Cristo te salvó de la culpa y condenación del pecado, sí. Pero no sí porque alguien te dijo. ¿Experimentaste tú esa experiencia? ¿Te sentiste culpable camino al infierno? Cuando te predicaron el evangelio te dijeron que tú eres un pecador sujeto a juicio. Y además te dijeron que la única alternativa que tú tenías para ser salvo era reconocer a Cristo como Señor y Salvador y por fe adueñarte de su obra, porque Él pagó por los pecados de aquel que Él vino a buscar. Sí, pastor, yo me sé todo eso. Ese es el evangelio. ¿Tú sabes qué fue lo que pasó con Cristo? Sí, Él nació de una virgen, vino, se hizo hombre, vivió perfectamente, tuvo un ministerio y Él vino a pagar por mis pecados. Después que pagó muriendo en la cruz, resucitó y está en el cielo. Ese es el evangelio. Cualquiera que fuera el momento que recibiste salvación, sucedió porque escuchaste, comprendiste y creíste la verdad del evangelio. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 y 3. Pablo allí dice claramente, yo entregué lo mismo que recibí, el mismo evangelio, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Y se le mostró a muchos, hay muchos testigos de su resurrección. Precisamente lo que tú debes compartir, el evangelio de Cristo. Teniendo en mente siempre que el evangelio es poder de Dios para salvación. Que lo que tú estás compartiendo, predicando, es algo tan poderoso que puede cambiar la vida de una persona de ir al infierno para ir a la gloria eterna. La palabra de Dios, la fe para vida. La fe viene por el oír. Esa fe que me lleva a confiar en la obra perfecta de Cristo. La fe viene por el oír. El evangelio que tú estás obligado a predicar. Y esta fe, dice Pablo en el versículo 17 de Romanos 1, es por la fe que el justo vivirá. Ese que está muerto en sus delitos y de pecado, ese que va a ser resucitado espiritualmente por el poder del Espíritu, es el que va a seguir viviendo por fe. Un día viviremos por vista porque veremos a Cristo tal como es. Hermanos, alguien dijo, y a mí me encanta esta afirmación, el evangelio es algo para creerse, no para sentirse. La fe no se siente, la fe se ejercita. Hermano, escucha esto. Nosotros necesitamos escuchar y repetir muchas veces, una tras vez. El evangelio no es para algo para creerse, no para sentirse. Es como que yo siento que no soy salvo. ¿Será como tú te sientes? Es lo que tú eres. Y esa palabra de cómo tú te sientes es muy delicada. Pues sabes que está muy de moda ahora que hay masculinos que se sienten ser femeninos. Y hay femeninas que se sienten ser masculinos. Están ellos, ellas y ellas. Hermanos, tú no es como te sientes, es lo que tú eres. Si tú eres hijo de Dios es porque has creído en Cristo como Señor y Salvador. Y la fe no necesariamente es un sentir, es una realidad. Es como el amor. El amor no es un mero sentimiento, es una actitud.
Escuchen lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20 al 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo porque me siento así. No, lo vivo por la fe. Por la fe. Él no dice, yo me siento que estoy allá crucificado con Cristo. Yo experimento esa sensación de los clavos en mis manos y los pies. No. Yo estoy con Cristo juntamente crucificado. Y ya yo no estoy viviendo. Lo que yo vivo aquí en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Yo no sé si nos estamos entendiendo, mis hermanos. Esto es algo que debemos abrazar solo por la fe, ya que si para vivir por obra tenemos nosotros que cumplir con todos los reglamentos y la expectativa de Dios, te cansarás de buscar y buscar de hacer, y nunca tus obras serán perfectas. El justo vivirá por fe. Volviendo a nuestro texto, ya concluyendo, primera de Corintios 9:16, el apóstol Pablo entendió su responsabilidad, el mandato, la comisión. De alguna manera entendió que habían consecuencias si no lo hacía. Ahora, esas consecuencias no solo eran personales, era consecuencia del hecho de que para salvación había que predicar el evangelio. Él veía una iglesia que no era forma de que creciera si no se predicaba el evangelio. Por eso él dijo, ay de mí si no predico el evangelio. Única conclusión, hermano. Tú eres cristiano, tú eres creyente. Sí. ¿Está predicando el evangelio? No. Ay de ti. Ay de ti. Y no te quiero decir esto, wow, ahí está advirtiendo cosas infundadas. Ay de ti. ¿Le está predicando el evangelio a tus hijos? ¿A tu esposo? ¿A tus parientes, empleados, amigos? Predica el evangelio. Eso es lo que necesitan para salvación y tener gozo de la vida eterna. Hoy es el día de buena nueva. Y una vez más, hay de nosotros si no predicamos el evangelio. Predicar el evangelio para el creyente no es una opción. Repite eso mucho en tus mentes. Es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe que el Señor Jesucristo, antes de dar este mandato, dijo, toda potestad se me ha dado en el cielo y en la tierra? ¿Sabe para qué está diciendo eso? Yo tengo el poder. Tú eres mi súbdito. Ahora, mi poder no solo es para mandarte, sino mi poder también te va a ayudar a predicar ese evangelio. Porque yo no te mando con tus propias armas. Te estoy mandando con mi evangelio. Te estoy mandando a predicar mi vida, que la di por los perdidos. Hermano, no hay que inventar predicando el evangelio. Hay muchísimas formas por ahí que se inventa la gente. No, predica, como dice Pablo, a Cristo y a Cristo crucificado. Hermanos, Él tiene el poder por medio de su Espíritu para aplicar el evangelio de su obra a quien tú se lo estás predicando. Pero tú debes predicarlo. Él es mi Señor, Él es tu Señor. Él tiene autoridad. No es nuestra opción o preferencia. Debemos predicar el evangelio. Que Dios nos permita recapacitar. Y que después de escuchar estas dos intervenciones de estudio, realmente nos ayuda a entender, hermanos, que debemos predicar el evangelio. Si tú no quieres, debe hacerlo. Y si quieres, qué bueno. Que Dios bendiga su palabra y nosotros vamos a orar. Padre, es tu palabra la que tiene poder, es tu evangelio. No es nuestro testimonio ni nuestra oratoria, nuestra exposición. Claro que tú escoges hombre para que con denuedo
con sencillez y claridad, exprese tu santo y bendito evangelio. El evangelio que tiene que ver con Cristo, tu Hijo, su vida perfecta en favor de aquello que Él vino a salvar. Esta es una iglesia que te pide en este momento que tú la perdones y que nos permita recomenzar nuestras vidas como cristianos, como tus hijos. No nos tome en cuenta nuestro pecado, como decía David. Límpianos, Señor, que podamos nosotros cumplir con tu mandato, el mandato de tu Hijo Jesucristo, de predicar el evangelio. El evangelio que es poder tuyo para salvación. Rogamos esto en Cristo Jesús. Amén y amén.